La bolsa de Leticia Álvarez se rompió de manera violenta dentro de un autobús que cruzaba la avenida Insurgentes en plena madrugada. Entre gritos y confusión, ella exclamó con voz desgarrada que su hijo estaba por nacer y que alguien debía llamar a un médico de inmediato. Los pasajeros se agitaron. Algunos intentaron auxiliarla, otros marcaron a emergencias. El vehículo se detuvo y una ambulancia llegó pocos minutos después, trasladándola con urgencia al Hospital General de la Ciudad de México. Mientras tanto, en el quirófano del hospital, el doctor Mauricio Hernández, un obstetra con 15 años de experiencia, acababa de terminar una cesárea complicada cuando el altavoz anunció su nombre con tono urgente. Una enfermera, Carla Medina, corrió hacia él para informarle que una mujer de 28 años había ingresado inconsciente, con 38 semanas de gestación, sangrado profuso y presión arterial desplomándose. Le advirtió que si no intervenían de inmediato, perderían a la madre y al bebé. Mauricio preguntó por el nombre de la paciente y al escuchar Leticia Álvarez, sintió que la realidad se quebraba. El agua corría sobre sus manos mientras las lavaba, pero por un instante se detuvo paralizado, incapaz de creer lo que escuchaba. Después de 2 años de silencio y de haberla abandonado, el destino la colocaba otra vez frente a él en el momento más crítico. Carla notó su palidez y le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí, aunque sabía que era una mentira. Antes de seguir con esta historia, recuerda suscribirte a nuestro canal para que más relatos emocionantes lleguen hasta ti. Corrieron juntos por los pasillos del hospital. Mauricio intentaba convencerse de que debía ser otra mujer con el mismo nombre, pues en una ciudad tan grande era posible. Sin embargo, cuando empujó las puertas de la sala de choque, el impacto lo dejó sin aire. Allí estaba ella, su Leticia, la mujer que había amado y traicionado. Yacía inconsciente, pálida, con el vientre hinchado de embarazo y un charco rojo extendiéndose bajo su cuerpo. El monitor emitía pitidos irregulares, cada uno anunciando que la vida se escapaba. La anestesióloga informó que la presión era de 80/40 y bajaba rápidamente. Mauricio vio los cabellos castaños de Leticia desordenados sobre la almohada y pensó que, aún inconsciente, parecía sufrir. Recordó que 2 años atrás le prometió formar una familia y luego huyó cobardemente cuando ella le anunció que estaba embarazada. Ahora, frente a ella en riesgo de muerte, entendió que no podía permitir que todo terminara de esa manera. El personal le indicó que el esposo de la paciente, Rafael Ortega, esperaba afuera con desesperación. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Ella había seguido adelante. Había construido un nuevo hogar con otro hombre, mientras él apenas sobrevivía al peso del arrepentimiento. Consciente de que no había tiempo, ordenó preparar la cesárea de emergencia. La sala se convirtió en un engranaje perfecto de movimiento. Mauricio se vistió con bata estéril, dio órdenes rápidas y tomó el bisturí. Con manos firmes, aunque un corazón tembloroso, realizó la incisión. Confirmó lo que sospechaba, un desprendimiento de placenta grave. El sangrado era intenso y la vida de Leticia pendía de un hilo. Ordenó transfusiones, sueros, pinzas, suturas. En medio de la tensión, un llanto agudo rompió el silencio. Era la niña. Marina, la pediatra, anunció que la recién nacida estaba perfecta, con puntaje Apgar de 9. Mauricio sostuvo a la bebé unos segundos, notando sus mechones oscuros, y recordó que Leticia siempre soñó con una hija para transmitirle su fuerza y su ternura. Luego regresó al campo quirúrgico, decidido a salvar a la madre. Durante 2 horas luchó contra el tiempo, cerrando vasos, reparando tejidos, resistiendo el cansancio. Finalmente, el sangrado se controló y la presión se estabilizó en 70/50. Cuando cerraba la última capa, la anestesióloga anunció que la paciente despertaba. Leticia abrió lentamente los ojos, todavía nublados por la anestesia, y lo primero que encontró fue la mirada de Mauricio. Él le aseguró que todo había salido bien y que la bebé estaba sana. Ella, con lágrimas de confusión, apenas susurró su nombre.
y con un hilo de voz preguntó por qué él se preocupaba después de haberla abandonado. En ese instante, Carla anunció que el esposo pedía entrar. Mauricio dio un paso atrás, sabiendo que frente a él estaba a punto de aparecer el hombre que había ocupado el lugar que él había dejado vacío. Rafael Ortega entró corriendo a la sala con el rostro desencajado por la angustia. Tomó la mano de Leticia con ternura y le susurró que todo estaría bien, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mauricio, observando a unos pasos de distancia, sintió un golpe seco en el pecho al ver la devoción de aquel hombre. Pensó que así era como debió haber sido él, pero no lo fue. En su lugar, Rafael había llenado con amor y presencia los vacíos que él dejó en medio del abandono. Mientras el equipo terminaba de estabilizar a Leticia, la recién nacida fue trasladada a cuidados intermedios para observación. La bebé estaba sana, pero los médicos decidieron mantenerla en incubadora preventiva. Mauricio se quedó mirando cómo la retiraban, con una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que aquel niño no era suyo, sino parte de la nueva vida de Leticia, y sin embargo, una punzada extraña se instaló en su interior, como si algo más profundo lo conectara con aquella pequeña. Horas más tarde, en el pasillo, Carla se acercó a Mauricio para preguntarle si conocía realmente a la paciente. Él la miró con un gesto cansado y admitió en voz baja que sí, que había sido su esposa y que la había abandonado cuando supo que estaba embarazada. Carla lo observó con una mezcla de sorpresa y decepción, y él bajó la cabeza sintiendo vergüenza por confesar lo que tanto tiempo lo había atormentado. Ella no dijo nada más, pero su silencio fue más duro que cualquier reproche. Al amanecer, Mauricio decidió ir a revisar el estado postoperatorio de Leticia. La encontró dormida, con el rostro más sereno, mientras Rafael permanecía a su lado en una silla incómoda, con la mano de ella entre las suyas. La imagen lo golpeó como una verdad irrefutable. Aquella mujer había encontrado en otro hombre lo que él nunca pudo darle: compañía real, cuidado constante y amor verdadero. Se retiró sin hacer ruido, aunque por dentro una tormenta rugía en su pecho. Durante los días siguientes, Mauricio supervisó de cerca la evolución de Leticia. Cada revisión era un castigo y una necesidad al mismo tiempo. La veía sonreír débilmente cuando Rafael le contaba anécdotas, o la veía descansar tranquila con su hija en brazos. El médico pensaba que ella había seguido adelante con una fortaleza admirable, mientras él se había quedado atrapado en el remordimiento de lo que perdió. Una tarde, mientras escribía notas en el expediente, se encontró solo con Leticia en la habitación. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y reproche, y le dijo que no podía entender por qué se había preocupado tanto ahora, después de haberla dejado en el peor momento de su vida. Mauricio, con la garganta apretada, apenas alcanzó a responder que había hecho lo que debía como médico. En su interior, sin embargo, sabía que aquella no era toda la verdad. Había luchado desesperadamente por salvarla porque todavía la amaba, aunque supiera que ya no tenía ningún derecho sobre ella. Esa misma noche, Rafael salió de la habitación para buscar algo de comida y Mauricio permaneció unos minutos más revisando los signos vitales de la paciente. Fue entonces cuando Leticia abrió los ojos y, con voz débil, le dijo que jamás había olvidado lo que él le hizo, pero que había encontrado fuerzas para rehacer su vida. Él quiso responder que cada día se había arrepentido, que cada noche lo había atormentado la imagen de ella llorando sola, pero se contuvo. Entendió que no era el momento y que quizá nunca lo sería. Al salir de la sala, se recargó contra la pared del pasillo y respiró hondo. Había salvado la vida de la mujer que alguna vez fue suya, pero al mismo tiempo comprendía que la había perdido para siempre. Sin embargo, lo que Mauricio aún no sabía era que aquella historia estaba lejos de terminar, y que el destino le tenía reservada una revelación capaz de cambiar todo lo que creía sobre su pasado y sobre la vida que Leticia había reconstruido. El secreto estaba a punto de salir a la luz, y él no estaba preparado para enfrentarlo. Los días avanzaron lentamente dentro del hospital, y cada jornada parecía arrastrar consigo una tensión invisible que se acumulaba entre Mauricio y Leticia.
Él se mantenía como médico responsable del posoperatorio, revisando signos vitales, ajustando medicamentos y verificando que la herida quirúrgica cicatrizara sin complicaciones. Ella, en silencio, aceptaba su presencia con un gesto frío, sin agradecer ni rechazar, como si simplemente lo tolerara por necesidad. Aún así, cada vez que sus miradas se cruzaban, ambos sentían que el pasado regresaba con un peso insoportable. Rafael se mostraba como un esposo devoto. Dormía en la incómoda silla junto a la cama. Se levantaba cada vez que Leticia pedía agua, acariciaba su frente cuando los dolores postoperatorios la hacían llorar en silencio. Mauricio lo observaba desde la esquina del cuarto y no podía evitar sentir una mezcla de celos y admiración. En su mente resonaba la certeza de que él había renunciado a todo aquello 2 años atrás, cuando huyó cobardemente, en lugar de asumir el papel de esposo y padre. En una de esas revisiones nocturnas, Mauricio se encontró solo con la recién nacida en la incubadora de la unidad neonatal. La observó dormir tranquila, con los puñitos cerrados y el gesto sereno. El médico sintió un estremecimiento extraño, como si aquella niña ejerciera sobre él una atracción inexplicable. Pensó que quizá era simple instinto profesional, la sensación de responsabilidad después de haberla traído al mundo en medio de una crisis. Sin embargo, no podía negar que algo en su interior se agitaba de una manera distinta. Los comentarios del personal empezaron a circular en los pasillos. Carla había notado la forma en que Mauricio se quedaba mirando a la paciente y a la bebé y murmuraba entre sus compañeros que algo más profundo había entre ellos. Algunos enfermeros afirmaban haber visto temblar las manos del cirujano, algo que jamás había sucedido en 15 años de carrera. Los rumores crecían, aunque ninguno se atrevía a confrontarlo directamente. Leticia, en cambio, parecía decidida a proteger la vida que había construido. Cuando Rafael estaba cerca, se mostraba tranquila y agradecida con el esposo que la cuidaba. Cuando quedaba sola con Mauricio, apenas lo miraba, como si cada recuerdo fuera una herida abierta que no quería volver a tocar. En su interior, no obstante, sentía un torbellino. Había sobrevivido a la muerte y sostenía en brazos a la hija que siempre soñó. Pero el hombre que la había traicionado estaba nuevamente frente a ella, como una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Una madrugada, Mauricio salió al estacionamiento del hospital buscando aire fresco. Se sentó en el asiento trasero de su auto y cerró los ojos, pero las imágenes lo perseguían. La sonrisa de Leticia 2 años atrás, el día en que le dijo que estaba embarazada y el recuerdo imborrable de la carta fría que él dejó sobre la mesa antes de desaparecer. Recordó también a Vanessa, la enfermera con la que huyó, y el vacío que sintió cuando esa relación terminó de manera amarga. Nada de lo que había hecho en ese tiempo le devolvió paz. Ahora, frente a Leticia y a la niña, comprendía que había cometido el error más grande de su vida. La mañana siguiente, mientras escribía el reporte clínico, Mauricio escuchó de Carla una frase que lo dejó inmóvil. Ella mencionó que el banco de sangre había usado parte de la donación que él había hecho la semana anterior y de manera casual comentó que su tipo sanguíneo era AB negativo. Aquella información quedó flotando en su mente como una chispa inquietante. Recordó entonces que en la ficha de Leticia estaba anotado que ella tenía sangre O positivo y que Rafael, al ingresar como acompañante, también había sido registrado con sangre O positivo. Esa combinación biológica no podía producir una hija con sangre AB negativo. Mauricio sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Trató de convencerse de que quizá había un error en los resultados, que era una simple discrepancia médica. Pero en su interior, una sospecha comenzó a crecer como una tormenta oscura. La posibilidad de que aquella niña, que había sentido tan suya desde el primer instante, pudiera ser realmente su hija biológica. El secreto apenas empezaba a revelarse, y con él se abría una herida aún más peligrosa que cualquier cesárea. La verdad oculta sobre el origen de la pequeña. Mauricio pasó el resto de la jornada con el pensamiento fijo en aquella discrepancia sanguínea. Trató de enfocarse en otros pacientes,
en cirugías programadas y consultas pendientes, pero cada vez que veía un expediente clínico, recordaba los resultados del laboratorio. La mente del médico funcionaba como un rompecabezas, y poco a poco fue armando las piezas. Leticia con sangre, O positivo, Rafael también, O positivo, y la niña con un tipo AB negativo imposible de explicar bajo esas condiciones. Durante la noche casi no pudo dormir. Se levantaba cada hora, revisaba artículos médicos, repasaba las leyes genéticas que había aprendido en la universidad. Todas llevaban a la misma conclusión. Algo no cuadraba en la historia de esa familia. El corazón le palpitaba con fuerza, como si intuyera que la verdad se encontraba más cerca de lo que quería aceptar. Al día siguiente buscó a Carla con un pretexto para confirmar los resultados. La enfermera, aún seria, le aseguró que habían repetido el examen 3 veces y que la probabilidad de error era nula. Añadió en voz baja que había notado un detalle adicional. La forma en que la niña dormía con el puño cerrado junto al rostro era idéntica al gesto habitual del propio Mauricio cuando descansaba durante las guardias nocturnas. Él sonrió con amargura, como si aquel comentario fuera una punzada que confirmaba sus peores sospechas. Mientras tanto, Leticia se recuperaba con rapidez. Ya podía caminar con ayuda, amamantar a su hija y hasta conversar con las visitas. Rafael la cuidaba con una ternura que conmovía a todos. Los pasillos se llenaban de comentarios sobre lo afortunada que era al tener un esposo tan dedicado. Mauricio los observaba de lejos, dividido entre la admiración por la fortaleza de Rafael y la sensación creciente de que algo importante le estaba siendo ocultado. Los recuerdos comenzaron a perseguirlo con más fuerza. Volvió a su mente la noche de la fiesta de confraternización del hospital, 9 meses atrás. Apenas recordaba fragmentos: la música alta, las copas de vino que se acumulaban en su mesa, la sensación de vacío que lo ahogaba. Sabía que había bebido demasiado y que en algún momento se retiró a un rincón del jardín. Después, todo se volvió nebuloso, como si su memoria hubiera sido borrada. Lo inquietante era que ahora esas lagunas parecían tener un peso distinto, como si escondieran la clave que tanto necesitaba. Carla, con cautela, le recordó que aquella noche Leticia también había estado en la fiesta como acompañante de una amiga. Añadió que, en cierto momento, los vio conversando a solas y que luego desaparecieron por un par de horas. Mauricio sintió un frío recorrerle la espalda. No recordaba nada de esa supuesta conversación ni de lo que pudo haber sucedido después, pero si la enfermera estaba en lo cierto, entonces había una explicación posible para la discrepancia genética. La idea lo atormentaba. ¿Era posible que aquella niña fuera hija suya y no de Rafael? Se reprochó por no haber puesto atención, por haber bebido hasta el desmayo, por permitir que el destino jugara con todos de esa manera. Si lo que sospechaba era cierto, no solo había arruinado el pasado de Leticia, sino que también estaba a punto de alterar el presente que ella había logrado reconstruir. Esa noche, cuando regresó a su departamento, caminó en círculos por la sala. Se preguntaba si debía enfrentarla, si tenía derecho a exigir explicaciones o si lo correcto era guardar silencio para no destruir la vida de una familia entera. Cada respuesta lo llevaba a un callejón sin salida. Sabía, sin embargo, que la verdad terminaría por salir a la luz. No se trataba solo de un presentimiento, sino de la certeza de que la genética no mentía. Al recostarse, Mauricio comprendió que estaba en la antesala de un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Sentía en el fondo de su ser que la niña podría ser su hija, y esa posibilidad lo llenaba de miedo y esperanza al mismo tiempo. El amanecer lo encontró sin haber dormido, con la mirada fija en el techo y la decisión latente de que tarde o temprano tendría que enfrentar a Leticia y exigirle la verdad. El 5.º día después de la cirugía, Leticia recibió el alta médica. Rafael firmó los documentos con manos temblorosas de alivio, agradeciendo a cada enfermera y a cada doctor que se cruzaba en el pasillo. Mauricio observaba a distancia, sintiendo cómo una mezcla de vacío y ansiedad lo consumía. Cuando vio a Leticia salir del hospital con la bebé en brazos y a Rafael cargando las maletas,
comprendió que estaba perdiendo una oportunidad de saber la verdad. Durante los días siguientes, Mauricio se mostró inquieto en su consultorio privado. Apenas lograba concentrarse en las consultas, canceló un par de cirugías selectivas y pasaba largas horas revisando historias clínicas sin sentido. Sus colegas comenzaron a notar su distracción, y Carla lo enfrentó discretamente, recordándole que debía cuidar su reputación y no dejarse llevar por un asunto personal. Sin embargo, él no podía ignorar la certeza que lo atormentaba. La niña podía ser su hija. El recuerdo de aquella noche en la fiesta del hospital volvía como un fantasma. Veía imágenes borrosas de luces, música y copas de vino que nunca debió aceptar. Recordaba haber llorado en silencio en un rincón del jardín, destruido por el remordimiento de haber abandonado a Leticia. También recordaba la voz de ella, aunque no podía precisar las palabras. Luego, un salto en su memoria. La mañana siguiente, con una resaca insoportable y la vaga sensación de que algo había pasado. Lo que Carla le había contado encajaba demasiado bien. La vio conversar con Leticia, y más tarde la vio salir por la puerta trasera. Esa coincidencia lo perseguía de tal forma que sentía vértigo cada vez que la pensaba. Finalmente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Localizó la dirección de Leticia gracias a los registros del hospital. No fue difícil. Una vivienda sencilla en la colonia Roma, rodeada de bugambilias y con cortinas de encaje en las ventanas. Cuando llegó, respiró hondo frente al portón metálico y tocó el timbre. Rafael abrió la puerta con Sofía en brazos. El hombre lo miró con sorpresa, sin comprender por qué el doctor estaba allí. Mauricio inventó que necesitaba revisar el estado de Leticia como parte del seguimiento médico y pidió entrar. Rafael dudó, pero la voz de Leticia se escuchó desde el interior diciendo que lo dejara pasar. La sala estaba llena de libros, plantas y fotografías familiares. Era un hogar cálido, muy distinto a la frialdad del departamento donde Mauricio vivía solo. Leticia estaba sentada en un sillón con una bata ligera, y aunque su rostro todavía mostraba cansancio, tenía la serenidad de quien se siente en paz con su nueva vida. Ella le indicó con un gesto que se sentara, y Rafael, confiado, se retiró a la recámara con la bebé. El silencio que siguió fue pesado. Mauricio apenas podía articular sus pensamientos. Se sentía un intruso, pero al mismo tiempo sabía que debía aprovechar esa oportunidad. Entonces mencionó la fiesta de confraternización. El color desapareció del rostro de Leticia, que desvió la mirada hacia la ventana. Su reacción lo confirmó. Ella también recordaba algo que no quería aceptar. Mauricio le habló con voz firme, relatando lo que Carla había visto y lo que los análisis de sangre sugerían. Ella tembló, cubriéndose el rostro con las manos. Durante largos segundos no pronunció palabra, hasta que finalmente admitió que aquella noche había sido un error, un momento de debilidad compartido. Contó que al día siguiente decidió enterrarlo en el silencio, convencida de que nunca volverían a cruzarse. El médico sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Comprendió que la niña podía ser suya, y que Leticia había ocultado ese secreto deliberadamente. Mientras ella le pedía que no destruyera su matrimonio, desde la recámara se escuchó el llanto de Sofía. Rafael la consolaba con palabras dulces, llamándola hija con un amor tan genuino que resultaba insoportable. Mauricio se levantó de la silla, aturdido. Había llegado al borde de una verdad imposible de ignorar, pero sabía que dar el siguiente paso significaba desatar un huracán que podía arrasar con todos. La decisión de enfrentarse a esa realidad estaba tomada, y el reloj de su vida acababa de ponerse en marcha hacia un destino irreversible. Esa noche, Mauricio regresó a su departamento con el corazón acelerado y la mente en un torbellino. Caminó de un lado a otro por la sala, repitiéndose que no podía vivir con la duda. Había enfrentado emergencias imposibles, había tomado decisiones que definieron la vida o la muerte de muchos pacientes, pero nunca había sentido un miedo tan profundo como el que le provocaba la idea de que Sofía fuera su hija.
Encendió la lámpara del escritorio y comenzó a revisar artículos científicos sobre compatibilidad genética, buscando algún resquicio que invalidara sus sospechas. No lo encontró. Cada tabla, cada gráfico, confirmaba lo mismo. Si Leticia era O positivo y Rafael también, la niña no podía ser AB negativo. Se recargó en la silla, con las manos en el rostro, sintiendo que el mundo se derrumbaba. No era una posibilidad remota. La ciencia apuntaba directamente hacia él. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Sabía que sin pruebas concretas nadie le creería y que no podía basar su acusación en simples resultados de sangre. Necesitaba un examen de ADN. Pasó el día buscando discretamente un laboratorio de confianza, uno que garantizara absoluta confidencialidad. Encontró un colega que trabajaba en genética y le pidió apoyo bajo un pretexto médico. El hombre, confiando en su prestigio, aceptó realizar el análisis sin hacer preguntas. Mauricio sabía que debía obtener una muestra de Sofía y otra suya. De sí mismo no era problema, pero de la niña resultaba un terreno peligroso. No podía pedírselo directamente a Leticia sin generar un caos, y mucho menos a Rafael. La idea lo obsesionó durante horas, hasta que comprendió que debía enfrentar a Leticia de manera clara. La visitó en su casa un par de días después. Ella lo recibió con expresión tensa, como si ya supiera que él no se rendiría. Rafael había salido a dar clases y la bebé dormía en la cuna de la sala. Mauricio se sentó frente a Leticia y le explicó que no podía seguir cargando con la incertidumbre. Ella, con lágrimas contenidas, le rogó que no removiera el pasado, que Sofía tenía un padre que la amaba y que revelar la verdad destruiría su matrimonio. Mauricio respondió con firmeza que la verdad no podía enterrarse para siempre. La discusión se tornó intensa. Leticia caminaba de un lado a otro, diciendo que él no entendía lo que estaba en juego, que Rafael era un hombre noble que merecía vivir en paz. Mauricio replicaba que él también tenía derecho a saber si aquella niña era su hija, y que Sofía tenía derecho a conocer la verdad de su origen. Cada palabra aumentaba la tensión hasta que Leticia, con la voz quebrada, aceptó llevar a la bebé al hospital en secreto para hacer la prueba. El acuerdo fue sellado con un silencio pesado. Ninguno de los dos estaba seguro de lo que hacía, pero ambos comprendían que ya no había marcha atrás. Al día siguiente, Leticia llegó al hospital con Sofía en brazos mientras Rafael trabajaba. Mauricio había preparado todo en el laboratorio privado. El procedimiento fue rápido. Un hisopo en la boca de la niña, otro en la de Mauricio. El técnico aseguró que en 48 horas tendrían los resultados. Leticia salió del hospital con lágrimas en los ojos, abrazando a su hija con fuerza, como si temiera perderla. Mauricio se quedó mirando por la ventana del laboratorio, sintiendo que acababa de abrir una caja de Pandora que no se cerraría jamás. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchaba en su mente la voz de Leticia repitiendo que si la verdad salía a la luz, todo se destruiría. Aún así, sabía que ya era demasiado tarde para detenerse. El sobre con el resultado pronto estaría en sus manos, y con él llegaría la certeza que podía salvarlo o condenarlo para siempre. El lunes por la mañana, Mauricio llegó al laboratorio con el corazón golpeando su pecho como un tambor. No había dormido en 2 noches, consumido por la espera. El técnico le entregó un sobre sellado con los resultados. El médico lo sostuvo entre las manos como si pesara toneladas, consciente de que dentro de aquel papel se encontraba la respuesta que podía cambiar el destino de todos. Se sentó en una sala vacía, respiró hondo y rompió el sello. Leyó la primera línea y el mundo se desmoronó a su alrededor. Compatibilidad genética del 99.97%. No quedaba duda. Sofía era su hija biológica. El aire se le escapó de los pulmones. Sintió vértigo, como si la habitación girara sin control. Cerró los ojos, pero las imágenes de la bebé aparecieron con nitidez. Los mechones de cabello oscuro, la forma de dormir con el puño cerrado junto al rostro, los ojos profundos que tanto lo habían desconcertado. Ahora todo tenía sentido. Pasó largos minutos en silencio, con el sobre apretado en las manos.
Se debatía entre una oleada de alegría y una marea de miedo. Había soñado con tener una familia, pero la realidad era infinitamente más compleja. La niña tenía un padre que la amaba y una madre que había luchado por rehacer su vida. Su aparición como verdadero progenitor podía destruir ese frágil equilibrio. A media mañana se dirigió a la casa de Leticia. Ella abrió la puerta y al ver la expresión en su rostro, entendió de inmediato. No hicieron falta palabras. Se sentaron en la sala, con Sofía jugando en una manta entre ellos, y Mauricio extendió el sobre. Leticia lo abrió, leyó las conclusiones y cubrió su rostro con ambas manos, como si quisiera ocultarse del mundo. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. El silencio fue interrumpido por el balbuceo de la niña que extendía sus brazos hacia Mauricio. Él la tomó con torpeza, y en el instante en que la sostuvo, sintió un calor indescriptible recorriendo su cuerpo. Sofía apoyó su cabeza en su pecho y se quedó tranquila, como si lo reconociera instintivamente. Una lágrima rodó por la mejilla del médico. Era su hija, y esa certeza lo partía en dos: la felicidad de saberlo y el temor de lo que vendría. Leticia habló finalmente con voz quebrada. Admitió que siempre había temido esa posibilidad, pero que eligió negarla porque su vida con Rafael le daba estabilidad. Contó que se había aferrado a la idea de que la concepción ocurrió en la luna de miel, pero en el fondo había presentido la verdad. La culpa la acompañó durante meses, pero el amor de Rafael y la ilusión de la maternidad la habían mantenido en pie. Mauricio le respondió que no podía vivir sin reconocer a su hija, que no soportaba la idea de verla crecer a la distancia como si fuera ajeno. Leticia replicó que revelar la verdad destruiría su matrimonio, que Rafael nunca volvería a confiar en ella. La tensión creció hasta convertirse en un muro entre los dos. Ella temblaba, suplicando que pensara en la familia que ya existía, mientras él insistía en que Sofía también tenía derecho a conocer a su verdadero padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. La decisión era insoportable: mantener el secreto para proteger la estabilidad o enfrentar la verdad y arriesgarse a perderlo todo. Desde la recámara se escuchó la voz de Rafael llamando a Leticia. Había regresado antes de lo esperado. Ella escondió el sobre en un cajón, con el rostro pálido y el corazón desbocado. Mauricio se levantó de golpe, intentando recuperar la calma. El destino estaba por empujarlos a una confrontación inevitable, y ninguno de los tres estaba preparado para el terremoto que se avecinaba. Rafael entró a la sala con una sonrisa cansada y un ramo de flores en la mano. Saludó con naturalidad, sin notar al principio la tensión que flotaba en el ambiente. Mauricio intentó mantener la compostura, pero el peso del sobre recién oculto en el cajón lo hacía sentir como un intruso que escondía un secreto explosivo. Leticia, con el rostro pálido, recibió a su esposo con un gesto forzado, abrazándolo con más fuerza de la habitual, como si quisiera borrar cualquier sospecha antes de que apareciera. El padre de crianza se inclinó sobre Sofía, que balbuceaba en brazos de Mauricio, y la tomó con ternura. La niña lo reconoció de inmediato, sonrió y extendió los brazos hacia él. Rafael se iluminó con aquella reacción, y su alegría contrastaba con la angustia que se había apoderado de los otros dos. Mauricio entregó a la bebé en silencio, observando cómo el pequeño cuerpo se acomodaba con naturalidad en el pecho de aquel hombre que la había acompañado desde antes de nacer. La conversación que siguió fue banal. Rafael habló sobre el tráfico en la ciudad, sobre sus alumnos y sobre lo feliz que se sentía de tener a su esposa y a su hija en casa. Mauricio asentía en silencio, con frases cortas, mientras Leticia luchaba por mantener la calma. El contraste era brutal: un esposo confiado, una madre atrapada en el miedo y un hombre que acababa de descubrir que tenía una hija que no podía llamar suya. Cuando Rafael salió unos minutos al jardín para contestar una llamada, Leticia se giró hacia Mauricio con ojos suplicantes. Le pidió que no dijera nada, que no destruyera la vida de un hombre que amaba con devoción y que era un padre ejemplar. Mauricio apretó los puños, dividido entre la compasión
y la rabia contenida. Comprendía el amor de Rafael, pero también sentía el derecho irrenunciable de reclamar a su hija. Esa noche, de regreso en su departamento, Mauricio apenas probó bocado. Caminó sin rumbo, atormentado por la imagen de Sofía en brazos de Rafael. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña mirándolo con esos ojos tan parecidos a los suyos. El resultado del ADN no era solo un documento. Era una cadena invisible que lo ataba a aquella criatura y que lo empujaba a tomar decisiones difíciles. En los días siguientes, intentó seguir con su vida profesional, pero cada consulta era mecánica y cada cirugía se sentía como un trámite. Lo único que importaba era Sofía. Pensaba en ella a cada momento, en cómo estaría, en si se despertaba llorando de madrugada, en si Leticia cantaba para calmarla. Su instinto paternal emergía con fuerza, algo que nunca creyó tener, y esa revelación lo hacía más vulnerable. Leticia, por su parte, vivía en constante tensión. No dormía bien, temía que Rafael notara sus cambios de humor y sospechara. Se aferraba a la rutina del hogar para mantener el equilibrio, pero cada vez que miraba a Mauricio en los pasillos del hospital o recordaba el sobre escondido, sentía que el castillo de estabilidad que había construido podía desplomarse en cualquier momento. Una tarde, durante la visita médica, Rafael comentó algo que heló la sangre de ambos. Dijo que había notado que Sofía tenía unos rasgos diferentes, los ojos más oscuros que los suyos y de Leticia. Lo expresó con inocencia, sin malicia, pero la pareja intercambió una mirada cargada de pánico. Mauricio tragó saliva y fingió revisar los registros de salud para ocultar su nerviosismo. Ese comentario, tan simple y casual, se convirtió en una amenaza latente. La sospecha había sido sembrada sin que Rafael lo supiera, y bastaría una chispa para encender una tormenta. Mauricio comprendió que el secreto no podía permanecer enterrado por mucho tiempo. Y Leticia, en silencio, entendió lo mismo. El tiempo se les acababa y la verdad golpeaba cada vez con más fuerza a la puerta de su vida perfecta. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando, una madrugada, Sofía comenzó a llorar con un llanto agudo y persistente. Leticia se levantó de la cama con el corazón desbocado, la cargó y notó que ardía en fiebre. Rafael, medio dormido, intentó calmarla con paños de agua, pero la temperatura no cedía. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando, desesperados, decidieron llamar a Mauricio. El médico llegó en menos de 20 minutos, con el maletín en la mano y el rostro serio. Revisó a la pequeña con movimientos rápidos y precisos. Tomó la temperatura y solicitó que prepararan todo para trasladarla al hospital. El diagnóstico preliminar fue una infección urinaria, común en bebés, pero que debía tratarse con antibióticos de inmediato. Mientras conducían hacia la clínica, Rafael conducía nervioso. Leticia sostenía a la niña entre sollozos, y Mauricio daba indicaciones firmes que mantenían el control en medio del caos. Durante las horas siguientes, Sofía fue sometida a estudios y quedó internada en observación. Rafael no se apartó de la cuna en ningún momento, acariciando la frente de la niña y repitiendo que todo estaría bien. Mauricio, en silencio, supervisaba cada resultado, sintiendo cómo el instinto protector lo desbordaba. Era como si el universo le estuviera gritando que esa niña era suya, que no podía seguir ocultándose tras las sombras de la duda. Cuando finalmente la fiebre comenzó a bajar, un alivio colectivo recorrió la sala. Rafael lloró de gratitud, agradeciendo a Mauricio por haber llegado tan rápido y haber salvado nuevamente a su hija. El médico apenas asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Cada vez que escuchaba a Rafael decir «mi hija», la verdad pesaba más en su conciencia. Leticia, agotada, se quedó dormida en un sillón junto a la cama infantil. Mauricio la observó en silencio, recordando el pasado que compartieron y pensando en el presente que ella había construido con otro. La amargura se mezclaba con la ternura, y en medio de esa confusión tomó una decisión. Ya no podía callar. Al amanecer, cuando Rafael salió unos minutos a la cafetería del hospital, Mauricio aprovechó la soledad para acercarse a Leticia.
Ella despertó sobresaltada al verlo tan cerca y supo inmediatamente lo que estaba por decir. El médico le confesó que ya tenía el resultado del ADN y que la niña era suya. Leticia palideció, llevándose la mano al pecho, como si una parte de ella aún quisiera negar lo inevitable. El silencio entre los dos fue interrumpido por un gemido de Sofía. Ella se agitó en la cuna y abrió los ojos, mirando a Mauricio con esa intensidad que lo desarmaba. En ese instante, la certeza se volvió irrefutable. Más allá de los papeles, era la mirada de la niña la que confirmaba el lazo invisible que los unía. Leticia rompió en llanto, diciendo que no sabía cómo enfrentar la situación, que Rafael no lo soportaría. Mauricio replicó que la mentira tampoco sería sostenible, que tarde o temprano el esposo notaría las diferencias y las sospechas lo destruirían más que la verdad. Leticia lo miró con miedo y desesperación, entendiendo que ya no había salida. En ese preciso momento, la puerta se abrió y Rafael regresó con 2 cafés en la mano. Los encontró demasiado cerca, con los ojos enrojecidos, y frunció el ceño. Preguntó qué había sucedido, y Leticia, nerviosa, inventó que estaban preocupados por la evolución de Sofía. Mauricio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, guardó silencio. Rafael los observó fijamente durante unos segundos, como si intuyera que algo se le escapaba. No dijo nada más, pero la semilla de la sospecha ya había germinado. La verdad estaba a punto de estallar, y ninguno de los 3 estaba preparado para soportar las consecuencias. Los días posteriores a la crisis de Sofía estuvieron cargados de un silencio extraño. La bebé respondía bien al tratamiento, y los médicos confirmaron que pronto recibiría el alta. Pero la atmósfera entre los adultos era cada vez más densa, como si todos caminaran sobre un campo minado. Rafael seguía mostrándose atento y amoroso, aunque en sus ojos empezaba a asomarse una sombra de duda. Había notado la tensión entre Mauricio y Leticia, y aunque intentaba ignorarla, su intuición no lo dejaba en paz. En una ocasión, mientras acomodaba la manta sobre Sofía, comentó de manera casual que la niña tenía un aire distinto, que sus rasgos no coincidían del todo con los suyos ni con los de Leticia. Ella sonrió nerviosa y desvió el tema, pero Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese comentario era una advertencia. El velo de la mentira se estaba rasgando lentamente. Rafael empezó a hacer preguntas pequeñas, aparentemente inocentes, pero cargadas de intención. Preguntaba sobre la fiesta de confraternización que Leticia nunca le había mencionado, sobre la relación previa con Mauricio, sobre detalles que antes no parecían relevantes y que ahora surgían con una fuerza inquietante. Leticia trataba de responder con calma, pero cada palabra era como caminar sobre vidrio. Mauricio, por su parte, evitaba quedarse a solas con Rafael, consciente de que cualquier mirada podía delatarlo. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando una vecina visitó a la familia y comentó que Sofía tenía los mismos ojos oscuros y penetrantes que el doctor Mauricio. Rafael rió de manera forzada, pero por dentro aquella frase lo golpeó con brutalidad. Esa noche, mientras veía dormir a su esposa y a su hija, la duda se convirtió en obsesión. El hombre comenzó a revisar fotos familiares, comparando rasgos, buscando similitudes que antes no le importaban. Observó cómo la niña fruncía las cejas igual que Mauricio, cómo giraba la cabeza al dormir de la misma manera. Trató de convencerse de que era imaginación, pero el veneno de la sospecha ya corría por sus venas. Leticia notó el cambio en su esposo. Lo veía más callado, más distante, como si una tormenta se formara detrás de sus ojos. Mauricio, en paralelo, luchaba con su conciencia. Quería ser parte de la vida de Sofía, pero cada intento de acercarse significaba clavar otra espina en la herida de Rafael. La culpa lo perseguía como una sombra, recordándole que cada paso hacia su hija podía convertirse en un golpe devastador para el hombre que la había criado con tanto amor. La confrontación llegó una tarde, sin previo aviso. Estaban los 3 en la sala del hospital, revisando los últimos estudios antes del alta de Sofía. Rafael,
con el rostro endurecido, los miró fijamente y preguntó de golpe por qué ninguno le había contado nunca sobre la supuesta fiesta del hospital. Leticia tartamudeó, incapaz de inventar una respuesta convincente. Mauricio intentó intervenir, pero la voz se le quebró. Rafael entendió entonces que algo grave le estaban ocultando. Su mirada se tornó fría, y en ese instante se juró a sí mismo que descubriría la verdad aunque le destrozara el corazón. Esa noche, cuando llegaron a casa, Rafael permaneció despierto mucho tiempo después de que Leticia se durmiera. Caminaba por la sala con Sofía en brazos, mirándola como si buscara en su rostro una confirmación silenciosa. La niña lo observaba con ojos profundos, idénticos a los de Mauricio, y eso le arrancaba el alma. Las piezas comenzaban a encajar, y Rafael sabía que ya no podía seguir ignorando lo evidente. La verdad estaba a un paso de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La calma aparente se rompió una tarde de domingo, cuando Rafael regresó a casa antes de lo esperado. Encontró a Mauricio en la sala, de pie frente a Leticia, con un sobre en la mano. No era una visita médica programada, ni un gesto de cortesía. Era evidente que había algo más, y el ambiente cargado lo delató al instante. Rafael sintió un golpe en el estómago, como si hubiera llegado en el momento exacto en que un secreto estaba a punto de ser revelado. Con voz firme, pidió explicaciones. Leticia se quedó paralizada, incapaz de sostener la mirada. Mauricio respiró hondo, consciente de que había llegado el momento que había intentado postergar. Contó que había mandado hacer un examen de ADN y que el resultado confirmaba lo que ya sospechaba. Sofía era su hija biológica. Las palabras cayeron como un trueno. Rafael retrocedió un paso, con el rostro desencajado. Repitió en voz baja lo que acababa de escuchar, como si necesitara convencerse de que no era una pesadilla. Leticia trató de explicarse, diciendo que aquella noche en la fiesta había sido un error, un momento de confusión y dolor. Pero cada intento de justificación sonaba vacío frente a la magnitud de la revelación. El silencio fue insoportable. Rafael sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Sofía, que jugaba ajena a la tormenta, y se llevó las manos al rostro. Dijo que había dedicado cada instante de los últimos meses a ser el mejor padre posible, y que ahora le decían que no era suyo. Su voz se quebró al repetir que había soñado con esa paternidad toda su vida y que de pronto se la estaban arrancando. Mauricio, con un tono más sereno, aclaró que no pretendía quitarle ese lugar. Reconoció que Rafael había sido y seguiría siendo el verdadero padre en la vida de Sofía, pero que él no podía seguir viviendo en la sombra, sabiendo que su hija existía sin formar parte de ella. Sus palabras buscaban suavizar el impacto, pero en realidad lo intensificaban. La presencia del médico ya no era solo la de un profesional, sino la de un hombre reclamando un lazo irrompible. Leticia lloraba desconsolada, repitiendo que no quiso destruir su matrimonio, que creyó que el tiempo borraría la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Rafael la miró con una mezcla de dolor y rabia, preguntándose cómo pudo casarse con él, sabiendo que cargaba con ese secreto. Ella respondió que se aferró al amor que le ofrecía, que necesitaba creer que podían construir una familia sin fantasmas del pasado. La discusión subió de tono. Rafael acusaba, Leticia suplicaba, y Mauricio trataba de mediar, insistiendo en que lo más importante era la niña. Sofía comenzó a llorar por el ambiente hostil, y los tres adultos se vieron obligados a callar de golpe. El llanto del bebé resonaba como un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. No se trataba de ellos, sino de una vida inocente. Rafael la tomó en brazos y la meció con ternura. Entre lágrimas, murmuró que no sabía si podría perdonar, pero que no dejaría de amarla ni de cuidarla. Su voz estaba impregnada de dolor, pero también de una determinación férrea. No pensaba abandonar a la niña, aunque su mundo se estuviera derrumbando. Mauricio observó aquella escena con un nudo en la garganta. Comprendió que Rafael no era su enemigo, sino un hombre herido que había amado a Sofía con todo su ser. Y entendió que la batalla que comenzaba no sería entre rivales,
sino entre 3 adultos intentando encontrar un camino en medio de la devastación. Cuando la bebé se calmó, el silencio volvió a la sala. Rafael, con la mirada fija en el piso, dijo que necesitaba tiempo para decidir qué hacer. La verdad ya estaba sobre la mesa, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. La semana posterior a la revelación fue un torbellino de silencios, lágrimas y conversaciones interrumpidas. Rafael se aislaba en el trabajo, intentando procesar la traición y la verdad biológica que lo había desarmado. Leticia caminaba por la casa como un fantasma, cuidando de Sofía, pero con la angustia reflejada en cada movimiento. Mauricio, por su parte, vivía entre la culpa y la necesidad de estar cerca de su hija, sabiendo que cada visita al hospital o a la casa era un recordatorio doloroso para todos. El peso de la decisión recaía sobre Rafael. Era él quien debía elegir si quería sostener su matrimonio, si estaba dispuesto a compartir la paternidad o si prefería alejarse para protegerse del dolor. Durante noches enteras, lo desvelaban preguntas que lo desgarraban. ¿Era menos padre por no haber aportado la sangre? ¿O era más padre por haber estado desde el primer segundo acompañando a Leticia en cada consulta, en cada miedo, en cada alegría? Un viernes por la tarde reunió a los otros dos en la sala. Sofía jugaba en el piso, ajena al clima denso que envolvía a los adultos. Rafael, con la voz firme pero la mirada húmeda, dijo que había tomado una decisión. Afirmó que no podía borrar el pasado ni negar el resultado del ADN, pero tampoco podía arrancar de su corazón el vínculo que lo unía a la niña. Declaró que para él, Sofía siempre sería su hija, porque la paternidad no se medía en genética, sino en amor y presencia. Mauricio bajó la cabeza, agradecido y conmovido. Explicó que no buscaba arrebatar a nadie su lugar, que lo único que deseaba era estar presente de alguna forma, ver a su hija crecer y apoyarla en cada etapa. Leticia, con lágrimas rodando por las mejillas, tomó la mano de Rafael y le pidió perdón de nuevo, reconociendo que el silencio había sido su peor error. El acuerdo que nació aquella tarde fue inusual, pero lleno de humanidad. Rafael seguiría siendo el padre principal, el hombre al que Sofía llamaría papá todos los días. Mauricio sería un padrino, un tío especial que formaría parte de la vida de la niña sin romper la estructura familiar. Leticia tendría la tarea de ser el puente entre ambos mundos, garantizando que la niña creciera rodeada de amor, sin secretos ni culpas. El camino no fue fácil. Hubo discusiones, momentos de celos, noches en las que Rafael dudó de su decisión y días en los que Mauricio sintió que era injusto vivir a medias la paternidad. Pero poco a poco aprendieron a compartir. Mauricio aportaba en lo que podía. Ayudaba con gastos médicos, llevaba juguetes, acompañaba en fechas especiales. Rafael mantenía su lugar firme de padre, y con el tiempo entendió que Sofía solo ganaba al tener 2 hombres que la amaban profundamente. Los años pasaron y la herida comenzó a cicatrizar. El día que Sofía cumplió 5 años, organizaron una fiesta en el jardín de la casa. Había globos, un pastel de chocolate hecho por Rafael y niños corriendo por todas partes. Mauricio llegó con un regalo envuelto en papel brillante y fue recibido con un abrazo fuerte de la niña, que lo llamó cariñosamente tío. En medio del bullicio, Rafael y Mauricio se encontraron decorando juntos la mesa. Se miraron con un respeto nuevo. Rafael agradeció en voz baja la honestidad y la disposición a no destruir la familia. Mauricio respondió que él era el verdadero héroe, porque había elegido amar y perdonar donde muchos habrían elegido odiar. Leticia los observaba a los dos, con la bebé en brazos, un nuevo hijo que sí era de Rafael, y con una sonrisa tranquila. Comprendía que el camino había sido doloroso, pero también sabía que habían construido algo único, una familia distinta, pero fuerte, cimentada en el perdón y en el amor compartido. Cuando Sofía sopló las velas, rodeada de sus 3 adultos que la adoraban, se hizo un silencio especial, como si todos comprendieran la lección que la vida les había dado. La sangre podía definir el origen, pero era el amor lo que definía quién se quedaba en la vida de un niño.
Ese día, Mauricio comprendió que no había perdido a su hija, sino que había ganado algo mucho más grande, una familia extendida que lo había transformado para siempre. Rafael entendió que no había sido reemplazado, sino fortalecido. Y Leticia supo que, a pesar de los errores, había logrado darle a su hija lo más valioso, un hogar donde el amor, en sus formas más inesperadas, siempre encontraba un lugar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y compartir. Así podremos traer cada día más historias llenas de emoción y esperanza.